No mató a 5, 10 o 20 personas. El FBI le atribuye más de 93 asesinatos en diferentes estados en 35 años, y nadie lo supo hasta que él decidió contarlo. Bienvenidos a otro episodio de Archivo Criminal. Mi nombre es Heidi y hoy estaremos abriendo el expediente de Samuel Little, uno de los asesinos más prolíficos de América del Norte. Si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas episodios nuevos. Vamos a comenzar. Samuel Magdal Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, en Georgia, un pequeño pueblo del sur profundo de Estados Unidos. Desde el principio la vida no le dio mucho. Su madre era una mujer joven que no estaba en condiciones de criarlo. Little fue enviado a vivir con su abuela materna en Lorain, Ohio, una ciudad industrial del norte, cuando era apenas un bebé. Creció sin figura materna estable y sin arraigo emocional profundo, en una ciudad que para los 40 y 50 era un hervidero de tensiones raciales y pobreza. Lo que sí tuvo Little desde pequeño fue algo inesperado: talento. Era un atleta notable, boxeador desde joven, desarrolló una potencia física fuera de lo común. Sus manos eran extraordinariamente grandes y fuertes, algo que los médicos forenses documentaron décadas después como un factor clave en cómo mataba. También tenía habilidades artísticas. Dibujaba con una precisión y un detalle sorprendente. Pero junto a esos talentos vivía algo más oscuro. Ya desde adolescente mostraba un patrón de comportamiento que hoy los psicólogos identificarían como señales de alarmas claras. Mentía compulsivamente, manipulaba a las personas con facilidad, no mostraba remordimiento cuando hacía daño. A los 16 años tuvo su primer arresto por robo. No sería el último. Entre los 16 y los 30, Samuel Little construyó un expediente criminal que debería haberlo mantenido encerrado para siempre. Fue arrestado en múltiples estados por cargos que incluían robo y allanamiento, fraude, portación ilegal de armas, violación en Florida en 1961, asalto y agresión física. En 1961, en Florida, fue acusado de una violación, pero recibió una condena menor. Ese patrón, ser arrestado, pasar un poco tiempo en la cárcel, salir y continuar, se repetiría durante décadas. A principios de los años 70 ya había vivido en Georgia, Ohio, Florida y varios estados más. Era un fantasma con historia criminal. En algún momento entre finales de los años 60 y principios de los 70, algo en Samuel Little dio un giro definitivo hacia lo más oscuro. Los investigadores no pueden señalar un momento exacto, pero los datos apuntan que sus primeros asesinatos ocurrieron alrededor de los 1970. Para entender los crímenes de Little, hay que entender primero su método, porque no actuaba por impulso, actuaba con una lógica fría y calculada que durante décadas lo mantuvo fuera del radar. Primero era la selección de víctimas. Little siempre buscaba a mujeres vulnerables, en situación de calles, como trabajadoras sexuales, personas sin hogar, mujeres que habían perdido contacto con su familia. No las elegía al azar. Aprendía sus rutinas, identificaba a quienes probablemente nadie reportaría como desaparecidas, o cuya desaparición tardaría semanas en notarse. Esta selección era deliberada y clínica, y es así como él se acercaba. Little era un hombre grande, medía 1,80 m y pesaba alrededor de 130 kilos. En su mejor físico, pero sabía ser encantador. Ofrecía dinero, alcohol, drogas y se presentaba como alguien que quería ayudar.
Muchas víctimas subían voluntariamente a su vehículo. He aquí cómo las asesinaba. Mataba por estrangulamiento manual, con sus manos, sin armas, sin herramientas. Este método era parte central de su estrategia de invisibilidad. El estrangulamiento no deja proyectiles, no deja heridas de arma blanca, no produce la escena sangrienta. En víctimas con historial de consumo de drogas o alcohol, las hemorragias internas y los daños cerebrales causados por la estrangulación podían ser y frecuentemente eran mal clasificadas como sobredosis o causas de muerte indeterminadas, y Little lo sabía perfectamente. Los investigadores que revisaron su caso años después encontraron decenas de muertes en las zonas donde él había vivido, que al ser reexaminadas correspondían exactamente con su método y su perfil de víctimas. Muchos casos los habían cerrado como sobredosis. Muchas nunca habían sido investigadas como homicidios. Después de cada crimen, Little se movía, a veces a otra ciudad del mismo estado, a veces a otro estado completamente. Nunca echaba raíces, no tenía trabajo estable, no tenía nada que lo anclara a un lugar específico. Era el crimen perfecto, repetido 93 veces. En 1970 los primeros casos fueron documentados. Little confesó que sus primeros asesinatos ocurrieron alrededor de 1970. En los estados de sureste de Estados Unidos no hay casos judicialmente cerrados desde ese año, pero los investigadores del FBI, tras revisar sus confesiones, encontraron muertes no resueltas de esa época que coinciden con sus descripciones. La primera víctima que describió con mayor detalle fue una mujer joven en Florida. Recordaba el color de su cabello, su vestido, el lugar exacto donde la dejó. Décadas después, los investigadores identificaron una muerte sin resolver que coincidía. En 1988, en Mississippi, una de las primeras víctimas que los investigadores pudieron verificar directamente con la confesión de Little, la Pri, fue encontrada muerta en un campo de Mississippi en 1982. Su muerte había sido clasificada como indeterminada durante décadas. Cuando Little la describió en su confesión, su apariencia física, donde la encontró, cómo ocurrió, los investigadores cerraron el caso como homicidio. En 1988, Patricia Ann Mount, Florida, fue encontrada estrangulada en Mario County, Florida. El caso quedó sin resolver por años. Cuando Little descubrió el detalle, incluyendo detalles de que nunca habían sido publicados, los investigadores en Florida reavivaron el expediente y fue oficialmente vinculado a Little. De 1987 a 1989, otros 3 casos en Los Ángeles fueron vinculados con él. Estos son los que finalmente lo llevaron al juicio. Carol Effer fue encontrada en una área de Los Ángeles en 1987. Andrew Nelson y Guadalupe Opadaca fueron encontradas en 1989. Las 3 habían sido estranguladas. Las 3 tenían historiales de vida en las calles. Las 3 habían sido investigadas sin resultados durante años. Los investigadores de Los Ángeles tenían una sospecha sobre Little desde hace tiempo, pero sin evidencia suficiente. Años después, cuando el ADN forense avanzó lo suficiente, pudieron vincular a Little con evidencia de al menos de uno de los casos. Estos 3 asesinatos fueron los que lo mandaron a prisión en el 2014. Otro asesinato vinculado con él fue el de Denise Christian Brothers en Texas, en 1994. Este caso es especialmente importante porque fue el que abrió la puerta a la confesión masiva. Brothers fue encontrada estrangulada en Ovejas, Texas, en 1984. El caso llevaba décadas sin haberse resuelto. Cuando la investigadora Ranger Jana Ridman de Texas
Rangers fue a entrevistarlo en prisión en 2018 con este caso específico, Little no solo lo confirmó, comenzó a hablar de todos los demás casos. Y aquí están los casos sin nombre. Quizás los más perturbadores son las víctimas que Little describió con todo detalle, pero que hasta hoy no han podido ser identificadas. El FBI publicó más de 25 dibujos que Little realizó de víctimas no identificadas, mujeres cuyo nombre nadie ha podido identificar. En algunos casos, Little recordaba exactamente en qué ciudad las había visto por última vez, qué llevaban puesto, cómo era su cabello, recordaba sus caras con una claridad perturbadora, pero sus nombres permanecen desconocidos, porque nadie las reportó como desaparecidas, porque el sistema que debería protegerlas las había ignorado mucho antes de que Little fuera encontrado. Aquí viene la parte más incómoda del caso. Samuel Little no era un fantasma, era perfectamente visible para las autoridades. Fue arrestado más de 26 veces entre 1956 y 2012. Algunas de esas veces fue acusado de crímenes directamente relacionados con violencia sexual y física contra las mujeres. En 1982 fue arrestado en Mississippi sospechoso de la desaparición de Mylene Lapre. Fue interrogado y luego fue soltado. En 1984 fue arrestado en San Diego, California, acusado de los 3 delitos de asalto y tentativa de asesinato contra mujeres. Los investigadores estaban convencidos de que él era el culpable, pero fue absuelto. Las mujeres que testificaron enfrentaron el patrón clásico que victimiza 2 veces. Fueron cuestionadas sobre sus historias, su credibilidad fue atacada y el jurado no les creyó sobre la palabra de un hombre que sabía cómo presentarse en un tribunal. En 1994 fue arrestado nuevamente en New Orleans, Luisiana, esta vez por agresión sexual. Fue condenado y pasó un tiempo en prisión, pero el cargo no incluyó homicidio. Cada vez que el sistema lo tuvo entre sus manos, lo dejó ir. Los investigadores que analizaron su caso después concluyen que si el arresto de 1984 hubiera resultado en condena, decenas de mujeres habrían sobrevivido. En 2018, la investigación del Texas Ranger Jana Ridman estaba trabajando en el caso de Denise Christian Brothers, la mujer estrangulada en Odessa en 1994. Ridman era meticulosa, revisó bases de datos de casos sin resolver con características similares en todo el país. El nombre de Samuel Little seguía apareciendo, vinculado indirectamente a zonas y épocas que coincidían. Para entonces, Little ya cumplía cadena perpetua en California por los 3 casos de Los Ángeles. Tenía 78 años, sufría de diabetes severa, problemas cardíacos, movilidad reducida. Ridman fue a verlo. La primera sesión fue tensa. Little era cauteloso, calculador, incluso a su edad, pero Ridman tenía algo que otros investigadores no habían tenido antes: tiempo, paciencia y la disposición de tratarlo como un ser humano mientras le sacaba información. No lo confrontó, no lo amenazó, lo escuchó. Y a Samuel Little, por razones que los psicólogos debaten hasta hoy, quizás el ego, quizás el deseo de ser finalmente reconocido, quizás simplemente la vejez, comenzó a hablar. Confirmó el caso de Odessa, luego describió otro caso y luego otro, hasta que confesó cada asesinato que había cometido. Ridman llamó al FBI la misma noche. El agente Danny Banks del FBI fue asignado al caso. Durante meses siguientes se realizaron decenas de sesiones de interrogación. Little hablaba, describía y dibujaba sus víctimas. Los agentes salían de esas sesiones y buscaban en archivos de cada ciudad mencionada. Y una y otra vez encontraron lo mismo: una muerte sin resolver, clasificada como sobredosis o causa indeterminada, que coincidía perfectamente con la descripción de Little. El FBI no podía creer lo que estaban viendo. En octubre del 2019 publicaron una declaración oficial. Samuel Little era el asesino serial confirmado más
prolífico de la historia de Estados Unidos, con 93 víctimas verificadas. Los psicólogos forenses que tuvieron acceso al libro después de su confesión describieron a un hombre profundamente complejo. A diferencia de muchos asesinos seriales que buscaban notoriedad o que disfrutaban del miedo de sus víctimas de maneras expresivas, Little operaba con algo más frío: control absoluto y total desprecio por el valor de ciertas vidas humanas. No mataba con rabia, no lo describía como una pérdida de control, lo describía con una calma que perturbaba profundamente a los agentes que lo escuchaban. Lo que sí mostró en las sesiones del FBI fue algo inesperado: memoria emocional de sus víctimas. Recordaba sus caras, recordaba detalles físicos, podía dibujarlas décadas después con una precisión asombrosa. Lo que nunca mostró fue remordimiento. Cuando los agentes le preguntaban directamente si sentía algo por lo que había hecho, Little daba respuestas evasivas o simplemente cambiaba de tema. El psicólogo forense Dr. Mike Amon, que había estudiado el caso extremadamente, señala que Little representa un tipo de asesino serial que el sistema no está bien equipado para detectar. Uno que busca atención, que no deja firmas elaboradas, que simplemente elimina y continúa. No quería fama, no dejaba mensajes, no se comunicaba con la policía, solo mataba y se iba. Cuando el FBI publicó los dibujos de las víctimas no identificadas, algo ocurrió que no siempre pasa en los casos de crimen verdadero. La gente respondió. Familias de todo el país comenzaron a llamar, a escribir, a mandar fotos de mujeres desaparecidas que llevaban décadas buscando: hermanas, hijas y madres. Algunas de las víctimas de los dibujos fueron identificadas gracias a esas llamadas. Otras todavía siguen esperando. El FBI mantiene activa la página donde están publicados los dibujos. Detrás de cada número del 1 al 93 hay una mujer que tenía nombre, que tenía historia, que en algún punto de su vida, antes de que las circunstancias las pusieran en el camino equivocado, fue alguien que alguien amó. Samuel Little las eligió precisamente porque pensó que nadie las reclamaría. En muchos casos, durante demasiado tiempo tuvo razón, pero ya no. Samuel Little pasó sus últimos años en California State Prison de Lancaster. Su salud cayó rápidamente. La diabetes avanzó, los problemas cardíacos se agravaron, pasó periodos en el hospital del sistema penitenciario, siguió cooperando con el FBI hasta que su salud ya no lo permitió. En total, las sesiones de interrogatorio produjeron suficiente información para que los investigadores trabajaran durante años. El 30 de diciembre del 2020, Samuel Little murió en el hospital de California. Tenía 80 años. Murió sin haber sido juzgado por la gran mayoría de sus crímenes. Solo 3 asesinatos que llegaron a condena formal. 90 víctimas que nunca tuvieron juicio. No hubo pena de muerte, no hubo jurado mirándolo a los ojos. Murió en cama, rodeado de personal médico, con más protección en sus últimas horas que la que tuvieron sus víctimas en las suyas. Es una de las realidades más duras de este caso. Hasta ahora, el FBI sigue trabajando para identificar las víctimas no identificadas de Samuel Little. Y hasta aquí llegamos con este caso horrible, ya que ninguna de las 90 víctimas tuvieron un juicio o justicia. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y por favor no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuevos episodios. Esto fue Archivo Criminal. Nos vemos en el próximo caso. Hasta la próxima.